Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar lo que vamos a trabajar esta semana en matemáticas. Vamos a trabajar el área de las figuras. El área de una figura es la cantidad de superficie que ésta ocupa. Y si no, en otras palabras, podemos decir que el área es el espacio que ocupa una figura. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para medir el área de una figura? Tenemos que tomar como inicio, ¿sí?, una unidad. Esta unidad va a ser un cuadradito. Este cuadradito va a medir 1 centímetro por 1 centímetro y por lo tanto vamos a trabajar con centímetros al cuadrado. Este cuadradito, ¿sí?, esta unidad de medida va a valer lo que vale un cuadradito del cuadernillo de ustedes, ¿sí? Eso va a ser la unidad de medida que vamos a tener en cuenta para poder trabajar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para empezar a sacar el área de cada figura? Primer ejemplo, yo acá tengo un rectángulo. Y quiero saber cuál es el área de ese rectángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esa unidad de medida que tenía al comienzo, que es el cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, lo voy a superponer sobre mi figura para ver cuántas veces entra ese cuadradito en mi figura. En este caso yo ya hice 3, voy a colocar las que me faltan y me voy a dar cuenta que el área de mi figura va a ser de 6. ¿6 qué? 6 centímetros al cuadrado. Es decir, que ese cuadradito, esa unidad de medida, entró 6 veces dentro de mi figura. Ahora, en ese caso nosotros vimos un rectángulo trabajando con una unidad de medida que eran los cuadraditos. Ahora nosotros vamos a aprender algunas fórmulas para averiguar el área de diferentes figuras. La primera fórmula que vamos a ver es la del área de un triángulo. ¿Cómo vamos a calcular el área de un triángulo? Vamos a calcularlo base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. La H sí tiene que representa a la altura. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar mi triángulo. Tengo la base de 5 centímetros y la altura es de 4. Entonces voy a multiplicar 5 por 4 y lo voy a dividir por 2. Ese resultado me va a dar el área de esa figura. En este caso van a ser 10 centímetros al cuadrado. El área de un cuadrado. El área de un cuadrado, la fórmula es lado por lado. ¿Sí? Ustedes saben que un cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces voy a hacer 5 por 5, que me va a dar 25. Y eso va a ser el área de mi cuadrado al cuadrado. El área de un rectángulo. El área de un rectángulo también la puedo hallar haciendo base por altura solamente. Mi base es 6, mi altura es 2, entonces voy a multiplicar 6 por 2. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. 12 va a ser mi área de mi rectángulo. ¿Por qué en este caso vamos a utilizar fórmulas? Porque me está dando la altura y la base de las figuras. En los casos anteriores donde trabajamos con la unidad, ¿se acuerdan? Con el cuadradito, no tenía ningún tipo de datos, solo el dibujo, en donde yo de alguna manera tenía que resolver. Por lo tanto, utilicé una unidad de medidas que era el cuadradito. En este caso, en este tipo de problemas, yo tengo la base y la altura. Por lo tanto, tengo que trabajar con las fórmulas. Y si comparamos estas figuras, ¿qué sucederán con sus perímetros y sus áreas? Por ejemplo, un triángulo puede tener mismos perímetros y mismas áreas, o pueden variar una de otra. Yo les voy a contar que tanto el área como el perímetro son independientes uno de otro. Por ejemplo, puedo tener figuras que tienen mismo área, distinto perímetro, o al revés. Pueden haber figuras que tengan mismo perímetro y diferentes áreas. Recuerden que el perímetro es el contorno de mi figura, ¿sí?, que para averiguarlo debía sumarlos, y el área es la superficie que ocupa esa figura. Acá les voy a mostrar dos ejemplos. El primer ejemplo es figuras que tienen el mismo área y tienen distinto perímetro, ¿sí? En este caso tengo un área con 16 cuadraditos en ambas figuras, pero el perímetro es distinto, ¿sí? Para averiguar para averiguar el perímetro, tengo que tomar nuevamente una unidad de medida y comenzar a medir todo este perímetro. En ambos casos son distintos. Otro ejemplo es figuras que tienen el mismo perímetro y tienen distintas áreas. Si ustedes cuentan los cuadraditos, en uno tenemos 7 y en el otro tenemos 10.
Entonces, por lo tanto, tengo distintas áreas y mismo perímetro. Si yo tomo una medición, una medida para medir el perímetro, van a ver que en ambas es igual. Lo que cambia es el área. Espero que este video les sirva. Les envío un beso.